Bueno, hoy tenemos la fortuna de estar con una invitada súper especial, Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, una hermana suramericana del alma, una persona que ha investigado mucho tiempo de su vida, casi 50 años, unos temas muy interesantes que tienen que ver con civilizaciones, con organizaciones de pueblos antediluvianos. Entonces, sin más, los dejo con Ruth. Hola Ruth, bienvenida a mi canal. Me alegra tenerte aquí después de una serie de pruebas que hemos hecho. Bueno, por fin estamos conectados y qué rico tenerte aquí y escuchar tus investigaciones de viva voz tuya propia, que nos compartas toda esa sabiduría y conocimientos que tienes. Bienvenida. Muchas gracias por haberme apoyado e invitado a este programa tuyo. Tengo este gusto de estar con ustedes y con Colombia, que me gusta a mí este país, su música, y que tengo muchos amigos allí en Colombia. Qué chévere. Con Ruth tenemos una programación que trae nuestras almas, que somos colegas del sonido, de la música, y sus investigaciones y las mías tienen que ver también con el sonido, los idiomas, etcétera. Y pues hay una empatía chévere porque nos unimos, ¿no? Uno se va conectando con las personas. Estamos en la misma línea. Exacto, y nos vamos conectando con personas especiales con las que vamos compartiendo información y aclarando, compartiendo, sí, de lado y lado. Y en este caso Ruth nos va a comentar temas muy interesantes. Entonces, Ruth, bienvenida y comienza con lo que tú quieras. Muchas gracias. Bueno, tú puedes hacerme preguntas, preguntarme lo que quieras y yo te contesto. Ok, básicamente en charlas que hemos tenido anteriormente con Ruth, ella me ha comentado una serie de situaciones, de investigaciones que ha hecho a lo largo de su vida, en las cuales terminó investigando textos y hasta tablillas y documentos antiguos que la gente normal no tiene acceso a eso, por los sistemas desafortunados de educación que tenemos. Entonces, Ruth, si quieres coméntanos cuándo empezó toda esta aventura tuya de la investigación y qué fue lo que detonó esa cosita, esa inquietud tuya hacia esos temas tan interesantes de la historia de las civilizaciones preamericanas. Sí, pues cuando estaba recién graduada en la universidad y estaba trabajando ya de bibliotecaria, organizando bibliotecas en Guayaquil, me gané una beca para venir a España para hacer estudios de posgrado de documentación. Y todo eso surgió porque yo soy contralto y entonces daba recitales con una pianista que es de una familia de músicos virtuosos de ahí de Guayaquil. Y entonces ella me acompañaba y nos invitaron a un programa que se llama, de una radio que se llama Radio Cenit. Y entonces allí estaba una señora que dirigía ese programa, que era una señora de la burguesía de Guayaquil, la señora Judith Suárez de Tompkins, que ya falleció hace tiempo. Entonces, a ella le gustó la música que yo cantaba y el estilo de mi voz y todo eso, ¿no? Entonces ella me decía, tú no te vas a quedar aquí, tienes que salir de Ecuador, yo te voy a hacer salir. Y entonces, claro, ya había tenido contacto con la presidenta del Círculo Hispánico, que era justamente la madre del doctor Gerardo Peña Mateus, que después es el abogado del señor Morix, que descubre las galerías subterráneas que atraviesan toda América, y hay una entrada en el Ecuador y descubre allí unos libros de metales preciosos, unas bibliotecas. Fíjate, comenzó todo así. La señora Judith se informó de las becas que habían y me avisó, y como yo era una muy buena universitaria, que me había ganado medallas y todo, ¿no? Entonces participé en las becas y allí me gané una beca entre 200 participantes y vine a Madrid. Pero yo ya venía con la idea de investigar, porque en la universidad, entre las materias de cultura superior, aparte de las técnicas para organizar bibliotecas de todas clases, nos daban pues entre lenguas y historia del arte y todo eso, la historia del libro. Y entonces la persona que la daba, que dictaba esa materia, solo habló de la historia del libro de Europa y Asia, y de América no tocó nada. Así empezó todo. Fíjate,
Entonces yo venía con esa idea de investigar en los museos, aprovechando que me pagaban esa beca. Entonces empecé, pues mientras me estaba cobrando lo de la beca, yo empecé a viajar para informarme si habían libros preamericanos en los museos de aquí de Europa. Y encontré que estaban regados por toda Europa diversos tipos de libros de diferentes materiales y formatos. Y después, al estudiarlos yo, que me quedé ya aquí en España con mucho sacrificio, porque no me contrataban en mi profesión. Había que someterse a hacer unos exámenes, pagar a unas empresas, porque es que aquí todo es así, ¿eh? Todo es negocio. Y entonces en Europa es así. Entonces, tenías que prepararte, te preparaban en esos institutos para un sistema que tienen aquí, que la propia gente joven española considera que es un sistema obsoleto, porque es de que les llaman oposiciones. Allá en América por lo menos es concurso de méritos que había antes y se presentaban los documentos de uno y participaba pues en los concursos para acceder a un trabajo. Pero aquí era que el empresario te tomaba un examen. Y entonces, entre todos los participantes que iban a esos exámenes, habían unos que estaban recomendados. Y aunque tú hayas estudiado bien, les daban a ellos el cargo. Entonces, claro, yo por eso no participé en eso, aparte que era caro, pues. Y entonces, pensando que yo no me iba a quedar muchos años. Y entonces, pues lo que hice fue meterme en un negocio de importación de artesanías. Eso después, ya al final, porque primero me metí en la música, pero eso para una mujer que viene sola, y yo estaba joven, aunque no era guapa, pero venía bien vestida, pero soy de la clase media de Ecuador, bien cuidada, con el pelo largo, muy femenina, con los tacones enormes, y entonces, bueno, me vestía muy bien, mi voz es buenísima. Y entonces me daban trabajo en eso, pero yo trabajé con una orquesta y formando tríos con un ecuatoriano, un peruano, trabajé con un chileno, nos contrataban para ir a cantar, pues no, nos pagaban. Entonces, pero después la orquesta con la que trabajé era de españoles, pero eran del ejército y se desintegró después porque los mandaban a otros sitios como eran militares y me quedé sola. Entonces ahí me di cuenta cómo era el mundo aquí de la música, porque había que empezar. Bueno, allá en América también es igual, sino que yo no me movía en ese ambiente, sino que dábamos con estas amigas que son unas señoras casadas y todo, y que son unas grandes pianistas. Dábamos recitales de música a otros niveles, ¿no? En la universidad, la radio, la televisión, todo eso. Pero acá había que comenzar por abajo, con la farándula. Y entonces, claro, los representantes te quieren echar mano y luego te lo dicen de frente, que si te quieren dar, y tú quieres que te den trabajo, tienes que hacer algo para ellos, si no, nada. ¿Ah? Y así. Y Lo que por llaman, todo lo que llaman payola. y luego, luego yo observé que a mí no me gusta beber alcohol y bueno, ese tiempo fumaba, pero no mucho, sino así porque por distracción nada más y no me fumaba muchos cigarrillos, pero me gustaba un poco así, ¿no? Pero no bebía alcohol ni nada de eso, pero para trabajar en la música hay que hacer vida nocturna aquí con la farándula y andar por los sitios, hay que beber y alcohol y hasta aparecen artistas que te invitan, sacan la bandejita con la cocaína, ¿sabes? Entonces La yo vida dije, loca, no, la vida la loca. vida loca, la vida loca. Entonces dije, no, 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 esto no es lo mío. Yo no he venido a hacer esto, mi cuerpo es sagrado y mi dinero, todo, yo no puedo gastar en eso ni envenenar mi cuerpo. Y entonces nada, decidí, alguien me dio la idea, dice, ¿por qué no montas un pequeño negocio de importación de artesanías? Y entonces yo saqué permisos en el Ministerio de Comercio y eso, y pues no se pagaba muchos impuestos por la artesanía, felizmente. Entonces viajaba yo a comprar cosas en el Ecuador y así conocí el arte tradicional, las manos maravillosas de nuestros artistas,
¿sabes? Pero que en el Ecuador los ignoran, ¿sabes? Y unas obras preciosísimas, traía de todo tipo de cosas, tallas de madera, cerámica, tejidos, joyas de turquesa, de coral negro, de marfil vegetal, pero eso como no lo promociona el gobierno ignorante que tenemos ahí en el Ecuador siempre, no promocionan esas cosas, entonces aquí la gente creía que era plástico, ¿sabes? El coral negro o el otro, el marfil vegetal. Yo tenía que estar explicando y todo eso, pero es que son joyas bellísimas, ¿sabes? Y yo iba a ferias grandes, ¿no? ¿Y tú hacías Internacionales. artesanías manualmente? A veces hacíamos con una prima que se quedó y una amiga que sabía hacer arte plumario, ¿sabes? Pendientes de plumas, comprábamos un faisán, le sacábamos las plumas y nos comíamos el faisán y hacíamos pendientes, broches para los sombreros con fornitura de plata, ¿sabes? Quedaba elegantísimo, pues. Claro, Y aprendimos a hacer ese arte, ¿sabes? Y qué chévere. vendíamos, yo promocionaba eso. Y eran unos pendientes bellísimos que hacíamos. Todavía yo conservo algunos por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, así yo era dueña de mi propio negocio y tenía el tiempo que me sobraba para seguir a investigar. Así fue cuando me quedé yo aquí, ¿sabes? Con mucho sacrificio, ¿sabes? Y entonces, trabajando en eso y luego, pues por las noches siempre he trabajado en mis obras, ¿sabes? Hasta las 4 de la mañana, no En ha la importado investigación el de tiempo. las culturas. O sea, claro, pues en la investigación de todos los temas de las ciencias, artes, lenguas, deportes preamericanos y todo eso. Sobre todo me quedé para hacer esa obra de la historia de las bibliotecas, que tiene 5 tomos. Antes tenía 6, porque yo comencé la primera vez en el 75 al 2009, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Porque todos tenían, aunque fueran nuestras culturas, nuestros antepasados fueran nómadas o sedentarios, todos tenían sus sistemas de escritura, sus lenguas, porque los sistemas de escritura son los soportes de las lenguas, con los que se materializan nuestras ideas. Porque si no existieran sistemas de escritura, se esfumarían las ideas brillantes. Y entonces Sí, habían 6 sistemas de escritura que yo he descubierto y he logrado traducir, sobre todo los libros líticos de la era antediluviana, que yo eso me quedo totalmente sorprendida yo misma, cómo he llegado a poder saber el contenido de esas tablillas, de esas piedras labradas, ¿sabes? Que es, son de una época de antes de que se cayera la luna Kenos, ¿sabes? es, todo esto es muy interesante porque uno le habla a veces a las personas de estos temas y lo miran a uno como si uno se hubiera fumado una cosa así de... Claro, porque la gente está acostumbrada a lo que dice la historia oficial. Se Nos han educaron para educado, que fuéramos claro, ignorantes, para aceptar simplemente dar valor de verdad a lo que nos decían en un sistema y ya. claro, es que esa es la versión de la Inquisición, la versión histórica de los frailes inquisidores, que ellos no fueron a estudiar nuestras culturas y rechazaron el estudio de los sistemas de escritura. Y lo que ellos hicieron fue estudiar de oídas, de forma superficial, las lenguas para hacer los catecismos rápidos, los misales y traducir a algunas lenguas la Biblia. ¿Ah? Pero ellos no les importaba nada de las culturas de ahí, porque no, fíjate, los diccionarios que ellos han hecho, que hay unos institutos de verano que existen ahí en toda América, que son de los frailes, ¿no? De la Iglesia Católica, y ellos como están ahí acosando a los nativos siempre, nunca se han ido, hasta ahora hace poco, como el año pasado, así, el Papa estaba preparando bien las noticias, que recorté ese anuncio, esas noticias del periódico, que dice que estaba preparando ya no frailes que vayan al Amazonas, sino a feligreses ancianos o que sean casados para que vayan allí dice, a civilizar a los nativos.
¿Ah? Porque ellos piensan que porque están desnudos y ellos han hecho esa propaganda de que son salvajes. Pero es que no, la verdad es de que allí no se puede usar ropas y cualquiera no puede vivir, ¿sabe? En el Amazonas, ¿sabe? Si soltamos ahí unos jovenzuelos de estos de nuestras sociedades que se creen que se comen el mundo, de las ciudades populosas del mundo moderno, si los dejamos ahí solos, se mueren del susto. Porque el rey Rama, en el Ramayana, cuando a él lo exilian a un bosque, el bosque de Dandaka, que era tenebroso, por parte de la segunda esposa del padre del rey Dasarat, que como le había prometido a ella en el pasado, que cualquier cosa que ella le pidiera, él la iba a cumplir porque le había apoyado, parece, con unas riquezas para una guerra. Entonces, en ese tiempo, pues los reyes y toda la gente cumplía la palabra. Alguien le metió a ella en la cabeza una funcionaria que dice que era una mala, una persona mala, como a Rama lo iban a nombrar rey. Era el rey de la dinastía solar, pues. Entonces, ya todo el pueblo lo quería, estaba todo preparado. Le metió en la cabeza a la segunda esposa del rey, esa funcionaria, que reclame la corona para su hijo, que era el menor. Y entonces cuando el rey llega, le dice que a ella le debía un favor y quería que le dé la corona al hijo. Y se tiró hasta el suelo a llorar el rey porque lo quería su hijo Rama, pues. Pero a ella también la amaba y le había prometido eso. Y entonces tuvo que, al final cedió y había que avisarle a Rama que lo mandara. Y encima dijo, para que no se rebelara contra su hijo, tenía que exiliarlo 14 años al bosque de Dandaka. Y ahí es que viene que el rey Rama ya pues se prepara al día siguiente pensando que iba a haber la ceremonia de la coronación y lo mandan a llamar para explicarle, ¿sabes? Esa es la historia del Ramayana. Entonces, explicarle de que ya no va a ser rey, que el padre pues por influencia de su segunda esposa de la Exacto, India, de la los gente Vedas, o el exacto. Ramayana. Entonces, eh, él pues va y ya le anuncian que incluso lo han exiliado para que se vaya a ese bosque, 14 años. Y él por cumplir con su padre, pues cede. Y ya se iba a ir y ya le dejaba a su esposa que se quedara con la madre y al hermano Laxmana, porque tenía 3 hermanos. Hay la coincidencia con los hermanos Ayar del Perú, que son 4 hermanos. Y Rama también, que es el rey del linaje solar de la India, son 4 hermanos. Rama, Laxmana, Satruña y Bharata. Y entonces ahí él les explica, porque la mujer dice, yo voy contigo. No, tú eres una reina, ¿cómo vas a ir a un bosque? Que tenemos que dormir en el suelo, vestir con, tejer unos vestidos de cortezas de árboles o andar desnudos, porque ahí no se puede, hay insectos que te atacan, ni animales salvajes, tenemos que acostarnos en el suelo y a lo mejor vienen hormigas o que lo que sea, ¿no? Leones, y tú no vas a estar ahí. Además, tenemos que aprender a conocer los frutos para vivir de los frutos del bosque, porque hay frutos venenosos, ¿no? Eso es decir, cualquiera no puede ir a vivir a un bosque. Y el hermano le dice, yo voy contigo también, porque era un gran guerrero y lo quería mucho. No, no, tú quédate a cuidar a mi madre. Y no quería, hasta que al final lo convencieron. Pero ahí él explica lo que es vivir en un bosque, que eso no lo saben los historiadores oficiales mestizos, que desprecian a los nativos que viven en el Amazonas. Y esas culturas son culturas antediluvianas y son como los ascetas de la India, que renunciaban a sus posesiones materiales y se iban a vivir al bosque para hacer sacrificios y alcanzar la iluminación. Ahí mismo en el Ramayana, Rama, cuando está en el bosque, lo lleva a su maestro Vishvamitra a visitar los ashram que hay de los maestros que se retiran al bosque a meditar y a hacer sacrificios, ¿sabes? Para alcanzar la iluminación. Y pasa eso con los del Amazonas y son sabios que han dado al mundo
cantidad de productos naturales para la curación de las enfermedades. Cuando tú te tomas una aspirina, tienes que agradecer a los sabios del Amazonas, que gracias a ellos se descubrió el componente que para quitar los dolores, pues, de una planta. Gracias a ellos, ¿sabes? Ok, y tú nos contabas de la Ramayana y toda la historia hindú, etcétera, de la India. Y ahora Sí. cuéntanos de las culturas de aquí, de esas Claro. antediluvianas que me ¿Sabe has qué? ¿Por comentado. qué he estudiado yo lo de la India? Porque descubrí ya hacia el 2013, al estudiar los nombres de ahí del Ecuador, del estado de donde tú eres, que se llamaba la Condinamarca, la Condinamarca. ¿Ah? Para que Del sepa la gente de Sudamérica y los que vivimos hoy en las tierras que se llaman Colombia, Colombia. estamos hablando de épocas antediluvianas donde a este terreno le llamaban Condinamarca. Sí. Y Quiere ahí decir sacaron el reino, Cundinamarca. claro. De ahí sale, lleva Dinamarca, el nombre de acá de ese país. Significa en runa simi, Con es el dios del fuego, y entonces Nina es fuego, y el rey se llama Con. El fuego es Nina y Marca es el lugar, estado, reino. Y ese quiere decir el fuego que arde en los abismos. Es como se traduce con Dinamarca. Okay. Y de ahí deriva el nombre del sabio chino, pues, Confucio, porque la sabia, la erudita, doctora Mariana Escribano, que es profesora de la Sorbona y ha estudiado y ha hecho una obra en 5 tomos de la lengua muisca, que es la lengua del continente perdido de Mu, que estaba en el Pacífico. Ella estudia todas esas cosas. Perdón, Ruth, que esto es una perla para la gente de Sudamérica, bueno, para todas las personas que tengan su conciencia vida de conocimiento y en especial la gente de Colombia con la cultura de los muiscas. Escuchen a la doctora Ruth hablando de los muiscas. Los muiscas, sí. Los muiscas son sabios que procedían del continente Mu, ¿sabes? Incluso ahí la doctora Mariana Escribano me ha dicho que hay, por ejemplo, yo cito que habían estados, por ejemplo, en el Ecuador de los Huancahuiscas, y hay en Perú los Yarahuiscas, de los que deriva un sabio cuya obra está en Dinamarca, que se encontró traspapelada ahí, que es un sabio peruano nativo, descendiente de los Yarahuiscas, que es Huamán Puma de Ayala. Entonces, hay también los Mayahuiscas en una provincia que ahora se llama Provincia del Oro, capital Machala, que yo digo que ellos gobernaron ahí, los Mayahuiscas. Huisca quiere decir, según el runa simi, que es la lengua de los Andes, que son los sabios de sangre real que formaban a los emperadores andinos. Pero la doctora Mariana Escribano me dijo a mí que es una deformación de muisca, que hacen los españoles. Huisca, pero no es así, que tiene que ser muisca, que son los sabios de ahí, ¿sabes? Se refiere a la cultura de los muiscas. Y de los muiscas de allí de Colombia, ¿sí? Ok. Pues ella detalla, estudia la lengua de ellos y del nombre de la divinidad se derivan todas las ciencias, va desengranando el nombre y de ahí se deriva todo, ¿sabes? Ciencias, lenguas, artes, todo. Todas las respuestas a todos los enigmas de este mundo. Esa lengua es maravillosa, ¿sabes? Okay. Y es la primera lengua, según se ve, de la humanidad. Luego tenemos la otra lengua que es el runa simi, que es el que se hablaba en el Alto y Bajo Perú, lo que era el Tiwanaco, el Alto y Bajo Perú, que ahora se llama Bolivia y Perú, porque Bolívar cometió el error de dividir ese estado en dos.
y como han introducido el separatismo los europeos, entonces esa competitividad que han inventado los ingleses y los anglosajones de Norteamérica, entonces unos se creen superiores a otros. Entonces los bolivianos se creen que ellos son el centro y que los peruanos son inferiores a ellos. Y son una misma raza. Y la lengua es una sola, que se llama Runa Simi, que era la lengua de la humanidad. Significa eso, porque yo hice un trabajo, bueno, es una separata de una obra que se titula Runa Simi, una lengua universal en un pasado remoto. ¿Sabe? Porque era la lengua madre de las lenguas euroasiáticas, de las lenguas germanas y del sánscrito. Es el propio sánscrito en su primer estadio aglutinante. Originario de estas tierras. Originario de ahí, pues de Tiwanaku, ¿sabes? Estamos hablando de cuántos años más o menos, Ruth. ¿Cuántos años? Cuando hacen ellos las migraciones, 12.000 años antes de Cristo, porque son culturas, mira, solamente los petroglifos, que son los vestigios rupestres, las pinturas rupestres, los petroglifos, que tenemos por miles en cada país, que eso yo estoy luchando a ver si alguien de los que son, por ejemplo, que tienen programas, que me han invitado ahora poco a una entrevista también, unas periodistas de Argentina, de Córdoba, y ellos dicen que les gusta ahora con esto de que están estudiando las culturas así, viajar en el verano para ir a visitar sitios. Les dije yo que por qué no hacen lo mismo a este chico que me invitó ahí de Cataluña. ¿Por qué no van a grabar un documental de todos los petroglifos y pinturas rupestres? Porque eso demuestra que esos vestigios señalan la época posterior a la creación del proyecto humano. Solamente en Preamérica hay ese tipo de vestigios rupestres por miles. Aquí en España hay una, que es las pinturas de Altamira. En Francia hay otra, las de Lescot. Las cuevas de Altamira. Pero allá tenemos, claro, allá tenemos por miles en cada país pinturas y petroglifos. Pero, por ejemplo, en el Ecuador, no, aunque este presidente que estuvo hace como en el anterior presidente que había, que era Correa, él creó un ministerio del patrimonio, de protección del patrimonio cultural, pero puso ahí a sus colegas que eran políticos y no son historiadores ni nada, sino que los colocó ahí para que ganen dinero nada más, ¿sabes? Y esos no protegen ningún vestigio. Los vestigios están a la intemperie y van y hacen dibujos, los rayan, se trepan ahí con los zapatos sucios. Bueno, no cuidan. Eso tiene que estar con una valla y que esté un destacamento de la policía o del ejército cuidando eso, porque eso representa la antigüedad antediluviana de la época de cuando fue creado el proyecto humano. Antediluviana. Antediluviana, y antes de la época antediluviana, porque en la antediluviana ya tenían libros líticos en formato de piedras labradas y tablillas, que así tienen en el Ecuador bibliotecas líticas en formato de tablillas. Y tenemos en el Perú, en Ica, una biblioteca de muchas ciencias que es en piedras labradas, pero no son de tablillas, pero están labradas y tienen unos conocimientos de otra humanidad, ¿sabes? La cultura Ica, ¿no? Y la cultura Ica, que después los peruanos no saben porque no han investigado, esa cultura sobrevive y se va a Colombia. Y está ahí en la Sierra de Santa Marta, están unos descendientes de esa cultura. Y la doctora Mariana Escribano me dijo a mí que Ica significa piedra fundamental. Fíjate. ¿Por qué? Porque las piedras labradas que esa cultura utiliza son de la misma roca volcánica con que se hizo Tiwanaku. ¿Ah? Y las galerías subterráneas, que se llama esa roca volcánica andesita, porque el doctor andesita.
El doctor Javier Cabrera Darquea. Curiosamente el sonido andesita de los Andes se deriva. Suena con los Andes, ¿no? Claro, claro, se llama así porque es una roca de ahí. Y resulta de que el doctor Javier Cabrera Darquea, que fue el que descubrió esas piedras labradas e hizo un museo, que ahora las hijas de él lo mantienen en ese museo. Entonces, él mandó unos ejemplares de esas piedras a Alemania para que los alemanes con los laboratorios y eso fecharan la antigüedad de esas piedras y del surco de la grabación, ¿no? Que hay, porque son con grabados, y hay una sección de cartografía donde están mapas de los continentes que habían en ese tiempo, y bueno, un montón de cosas, y de medicina, de operaciones quirúrgicas con trasplantes de órganos y cosas así, que eso todavía hasta trasplantes de los hemisferios cerebrales que todavía ni se hace en este momento, en este presente que estamos viviendo. Y entonces imagínate, yo digo que es de otra humanidad, ¿no? Imagínate entonces, las mentiras en que hemos permitido coexistir como colectivo humano, o sea, es absurdo. Pero imagínate, entonces manda las piedras a Alemania el doctor Javier Cabrera Darquea. Y los alemanes, por eso digo yo que son unos, son hipócritas, ¿sabes? Porque ellos vieron que el surco no pueden, dice, fecharlo, que no habría laboratorio aquí para fechar, pero que esa roca volcánica tiene 230 millones de años. Y entonces, verás, y no se pronunciaron, pues, porque si se pronuncian tiene que cambiar la historia. Por eso yo los comparo con los fariseos que le preguntaban a Jesucristo, le fueron a decir, a ver, ¿usted con qué autoridad hace esos milagros? Entonces él les dijo, viendo en sus corazones lo que eran unos perversos, pues, y les dijo, a ver, dice, y usted, antes de contestarles a ustedes eso, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y entonces ellos se reunieron por allá en un grupo y se pusieron a hablar. ¿Qué le decimos? Porque si decimos que era de Dios, el Sanedrín se nos echa encima. Si le decimos que era de los hombres, entonces el pueblo nos va a asesinar. Mejor le decimos que no sabemos. Y entonces fueron y les dijeron a Jesucristo, dice, entonces, y dice que no sabemos. Entonces yo no les digo con qué autoridad hago estos milagros. Entonces, estos alemanes científicos son igual que esos fariseos, ¿sabes? Así, porque ellos saben, mira, tienen allí en Alemania, en una biblioteca que yo pedí copia, una copia digitalizada de la obra del doctor Emeterio Villamil de Rada, que yo recién la conocí el 2009, y yo ya había hecho mi trabajo señalando, pues, de que la lengua runasimi había observado que es el propio sánscrito. Por eso es que ahí en el Ecuador y en todos nuestros países hay palabras del sánscrito. Por ejemplo, Cali, pero han deformado los nombres y las palabras los curas. Y ahora escriben con C, pero es con K, Cali. Así como la ciudad de Cali, acá en Colombia, Cali. Claro, pues Cali, a eso que me refiero. Que ahí en Colombia hay ese nombre y en varios países y en el Ecuador tenemos un montón de palabras del sánscrito. Y entonces decía, pero ¿por qué sucede eso? Y ahí me puse a estudiar los Vedas y entonces fui descubriendo las relaciones que han habido con Preamérica de la India, porque han ido para allá gente y también han ido allí también a América del Sur, parece que han estado gente de la India. Bien. Entonces, pues yo ya descubrí eso de que la lengua runasimi, porque después me llegó otra obra de un argentino que era filólogo y había publicado aquí en Barcelona en el 1901 una obra que dice el oculto, los nativos de la América del Sur, una cultura ariana, y la raza quechua es una cultura ariana. Entonces, así es más o menos, publicó en el 1901
Y yo, pues, un día me llegó un chico peruano de esto cuando trabajaba en lo de la artesanía. Dice, mira, me he encontrado este libro en un piso abandonado, que le habían mandado el dueño de casa de él, como le había tomado cariño, que dice que él era un señor mayor, ¿no? Con su mujer no habían tenido hijos nunca, y le alquilaban a este chico peruano, y entonces él había sido un general retirado, el dueño de casa. Entonces le había pedido, dice, David, busca gente que necesito que desocupen, dice, un piso que tengo en la calle Goya de Madrid, que lo quiero vender. Y entonces él había conseguido gente para eso. Dice, si puedes quedarte con las cosas, que hay cosas buenas ahí, muebles y todo. Dice, tú quédate con lo que quieras, dice, pero la cosa que me desocupen todo porque lo quiero vender ese piso. Bien, se va ahí y encuentra ese libro. Y me lo va llevando a mí para regalármelo. Dice, Ruth, dice, me he encontrado este libro, a lo mejor te sirve. Oye, ahí se demuestra, era el doctor Giroir, Henry Giroir, que había estudiado la fonética del sánscrito y del runasimi, y descubre que es la misma lengua, ¿sabes? Claro. Es lo que yo te comentaba en charlas que hemos tenido pasadas, que he llegado como una especie de método, fórmula personal, y que vengo compartiendo igual que yo le llamé la armonía de la correlación senso, lo que sentimos audio, sí, lo que escuchamos visual. Claro, claro. La armonía de la correlación senso-audiovisual. La música de las palabras nos dicen mucho. Claro, y resulta de que dice que según lo que ha existido aquí en Europa y Asia, en tiempos antiquísimos, una lengua que era prehistórica o protohistórica, de la que se derivan todas las lenguas euroasiáticas. Fíjate. Y entonces resulta que es esa, el runasimi, ¿sabes? Y es la madre del sánscrito. Entonces, yo descubrí eso y escribí una obra que se llama Cara Maya, raza madre de la humanidad. Después encuentro otro trabajo que ahora los quiteños, como me han oído hablar de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, han estado buscando, ahora en esta época, porque hay gente envidiosa ahí en mi país, como en todas partes. Bien, esos ahora han andado buscando esa obra que yo cité, y ahora que ya la encontraron, han sacado en PDF la obra. Y me la mandan a mí, como para decirme que me la están pasando ellos para que yo la conozca. Cuando yo ya he hablado de esa obra, que esa doctora era una doctora italiana, que yo esa obra la compré en un sitio que se llama la Cuesta de Moyano, que es un paseo que es para ir al Retiro, que es un gran parque de aquí de Madrid, que es precioso. Entonces, hay un paseo, entonces ahí habían unas casetas donde uno iba a mirar libros que ponen en puestos así, libros usados, y se encuentran joyas ahí de libros. Entonces un día yo estaba mirando y encontré ese librito, un libro así pequeño, que decía América cuarta dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Y era de, ya me lo llevo yo a la casa, dije, puede ser ciencia ficción, y entonces me lo llevo a la casa. Yo como vi que era así pequeño, no era un libro así enorme ni nada. Oye, Ruth, el librito. Sí, el librito chiquito. Entonces tuve que ponerme a leerlo como 4 veces. ¿Por qué? Porque era hecho por la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que ella era italiana y había creado la ciencia léxico-genética. Claro, porque ella era filóloga. Yo no soy lingüista ni filóloga, yo soy investigadora de temas históricos. Tuve que ponerme a leer 3, 4 veces ese libro, en que explicaba que ella había creado la ciencia léxico-genética y consideraba las palabras como grandes familias que derivan de un tronco común, y que aunque la cultura desaparezca, como todos los pueblos están en relación unos con otros porque hacen intercambios de productos, bueno, y se casan entre ellos y todo bien. Entonces, aunque desaparezca esa cultura, en los pueblos que han estado relacionados quedan esas raíces de esa lengua. Entonces ella estaba buscando el origen de los etruscos.
y estudió la lengua, que aquí en Europa no han logrado, dice, todavía traducir. Pero ella descubre que se deriva del runasimi y se va a vivir allá a América, o sea, a América del Sur. Se va a Venezuela y ahí le publican la obra a ella, ¿sabes? Entonces ella dice que aquí en Europa existió una lengua prehistórica o protohistórica de la que se derivan las lenguas euroasiáticas. Y esa es el runasimi. Y el sánscrito también se deriva de esa lengua. Entonces explica todo eso y dice que son los alemanes, ahí vienen los fariseos, los alemanes, la lingüística alemana, que hacia el siglo XIX impuso que el origen de las lenguas euroasiáticas era el sánscrito de la India, sin tomar en cuenta los pueblos de origen desconocido de Europa y Asia. ¿Sabes? Ella me da la respuesta a mí de todas esas cosas. Bien, eso yo lo encontré. Yo recuerdo, disculpa, un paréntesis, yo recuerdo estoy investigando con todo el tema de los muiscas, sí, su relación con la obvia consonancia de la palabra música, muiscas, músicas, muisca, sí. música. Claro, y recuerdo, ahí tiene que estar todo. Sí, y tú estás hablando de ese tema y como todo está correlacionado, recuerdo que acá se prohibió en Colombia, en este sector, se prohibió por decreto real, obviamente la corona española, se prohibió hablar muisca y demás sí, dialectos. Es que les prohibía, pues en Estados Unidos, ¿no ve que también mandaban a la cárcel a los aborígenes que hablaran sus propias lenguas?